Muy buen día. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la embriología y anatomía de cara y cuello. Dentro de los objetivos que tenemos es conocer la embriología del aparato fonoarticulador, empezando con los arcos branquiales y sus derivados, la cara, nariz, paladar y finalmente la laringe. Hacer un breve repaso acerca de la anatomía de cara y cuello, comenzando con la musculatura, su inervación y su irrigación. Vamos a empezar con los arcos faríngeos. El primer arco, también llamado mandibular, que da formación al cartílago de Meckel en su porción dorsal, va a dar lugar a la apófisis maxilar superior. En su posición ventral va a dar lugar a la apófisis maxilar inferior. Las estructuras que va a dar paso va a ser el martillo en cuerpo y cabeza, el yunque en su apófisis corta, músculos de la masticación, temporal, macetero y pterigoideo, y el vientre anterior del digástrico. Muy importante también el tensor del velo del paladar, también llamado periestafilino externo, va a estar dado por este primer arco y van a estar inervados todos estos músculos por el nervio trigémino. También da lugar al ligamento esfenomandibular, ligamento anterior del martillo. El segundo arco faríngeo, también llamado hioideo, que va a dar lugar al cartílago de Reicher, va a dar estas estructuras: el estribo, el martillo en su mango y apófisis lateral, el yunque en su apófisis larga. También la apófisis estiloides, ligamento estiloioideo, el asta menor y parte superior del cuerpo hioides, músculo estapedial del estribo y el estiloioideo y el vientre posterior, ahora sí, del digástrico. Músculos de la expresión facial, y todos estos van a estar inervados por el nervio facial, al cual también da origen. El tercer arco faríngeo va a dar lugar al asta mayor del cuerno y el cuerno inferior del cuerpo del hioides, los músculos estilofaringeos y el nervio glosofaringeo, el noveno par. El cuarto y sexto arco faríngeo, el quinto recordemos que es rudimentario, el cuarto y el sexto van a dar origen a los cartílagos laringeos, cartílago tiroides, cartílago cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme. Los músculos cricotiroideo, el músculo elevador del velo del paladar, a diferencia del primer arco, este va a ser el elevador del paladar, también llamado periestafilino interno. Los músculos constrictores de la laringe, la rama laringea superior del vago y el músculo intrínseco de la laringe. La rama laringea recurrente, que es el nervio laringeo inferior del vago, va a estar dado por el sexto arco. Estos a su vez van a dar lugar al nervio vago, el décimo par. Con respecto al desarrollo de la cara, esta va a iniciar a la cuarta semana, aproximadamente el día 28, y la cara se va a desarrollar a partir de 5 primordios muy importantes. Un mesénquima cubierto por ectodermo, llamado prominencia frontonasal de color verde, que es un engrosamiento como tal y constituye el borde craneal del estomoideo, que es pues la estructura primaria para lo que va a ser la boca, o boca primaria también llamado. El primer arco de cresta neural va a dar lugar a las dos prominencias maxilares, que aquí las tenemos, de color amarillo, que son bordes laterales del estomoideo. Y finalmente las dos prominencias mandibulares, que se fusionan y constituyen el borde caudal de la misma de color azul, y esta va a ser como tal la primera estructura en formarse, que va a dar lugar a la mandíbula y al labio inferior. Entre la cuarta y la octava semana, la prominencia frontonasal, estas van a dar lugar a la frente, al dorso, la punta de la nariz, y estas forman como tal el tabique nasal. Las dos prominencias maxilares van a dar lugar a la región superior de la mejilla y la parte mayor del labio superior. Las dos prominencias mandibulares dan lugar al mentón,
al labio inferior y a regiones inferiores de la mejilla. A finales de la cuarta semana se forma la plácoda nasal, que va a ser como tal el primordio de la nariz de componente ectodérmico. También aproximadamente en estas semanas, en la sexta semana, se forma el cordón nasolagrimal, que posteriormente se invagina y tiene una luz y da como tal a la octava semana el conducto nasolagrimal. Entre la séptima y la octava semana, a medida que las prominencias nasales mediales se fusionan, van a dar lugar al segmento intermaxilar, que va a formar la parte media del filtrum del labio, la parte premaxilar del maxilar superior y su encía, y también va a dar lugar al paladar primario. Con respecto a la inervación, el mesénquima del primer arco se diferencia en los músculos de la masticación, los cuales van a estar inervados obviamente por el trigémino, recordemos primer arco. Los labios y las mejillas primitivos son invadidos por mesénquima del segundo arco y se diferencian en forma de músculos faciales, y estos van a estar inervados por el nervio facial, el séptimo. A inicios de la cuarta semana ocurre la formación de las plácodas nasales, esto con respecto al desarrollo de la nariz, que son engrosamientos de ectodermo de superficie que se desarrollan a cada lado de la prominencia frontonasal. Se desarrollan puentes con apariencia de herraduras, como aquí podemos ver, alrededor de estas plácodas, llamadas prominencia nasal media y lateral, que son como tal engrosamientos. Como resultado de esto, las plácodas yacen en el piso de depresiones conocidas como las fosas nasales. A partir de la sexta semana, la membrana buconasal se rompe y pone en contacto la cavidad nasal y oral. Se forman las cuanas en la región de continuidad entre las cavidades nasal y bucal, y se forma el epitelio olfatorio junto con los nervios olfatorios que crecen hacia los bulbos. Se forma a partir de evaginaciones o divertículos de las paredes de cavidades nasales, esto con respecto al desarrollo de los senos paranasales, que se convierten en extensiones neumáticas. El primer seno en aparecer es el etmoidal, seguido del maxilar, seguido del esfenoidal, y el último en formarse es el seno frontal. Con respecto al desarrollo del paladar, este inicia a partir de la sexta semana y finaliza en la 12ª semana. Su periodo crítico va a estar dado entre la sexta y 9ª semana, que es donde se puede producir el labio y paladar hendidos. El paladar primario o proceso palatino medio va a formar la porción premaxilar del maxilar superior y la porción anterior y fosa incisiva del paladar duro. El paladar secundario o procesos palatinos laterales, que aquí los tenemos, van a formar la porción del paladar duro y el paladar blando. El paladar secundario, sus prolongaciones palatinas laterales se alargan y se fusionan a partir de la séptima semana. Mientras ocurren estas fusiones, el tabique nasal crece en dirección descendente y se fusiona con el paladar primario. La unión del tabique y procesos palatinos comienza a partir de la 9ª semana y finaliza en la 12ª. El rafe palatino medial indica la fusión de las prolongaciones palatinas laterales. Así pues, se forma el hueso en el paladar primario, que da lugar a la porción premaxilar del maxilar superior, que aloja a los dientes incisivos, principalmente los 4 dientes incisivos superiores. El hueso se extiende hacia prolongaciones palatinas laterales y forma como tal el paladar duro. Las partes posteriores no sufren el proceso de osificación y se fusionan para originar la úvula y el paladar blando. Muy importante, aquí tenemos una estructura llamado agujero incisal o foramen palatino anterior,
Por estas estructuras van a pasar el nervio nasopalatino y la arteria palatina mayor. Con respecto a la laringe, va a tener un revestimiento interno, el cual va a estar dado por endodermo, y los cartílagos y el músculo de la laringe van a estar dados por mesénquima a partir de la cuarta a partir del cuarto y sexto arcos faringios, como ya lo vimos en su inicio. Entre la semana 4 y 6, en el momento en el que se forman los cartílagos, el epitelio laringio también empieza a proliferar rápidamente, cerrando la luz de forma transitoria. En la semana 9 y 10, después la vacuolización y la recanalización van a dar origen a un par de nichos laterales, que son como tal los ventrículos laringios. Los nichos están delimitados por pliegues de tejido que los diferencia en cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Ahora pasamos a los músculos faciales. Recordemos que estos se desarrollan a partir del segundo arco faríngeo del mesodermo y como tal van a estar inervados por ramas del nervio facial, es decir, el séptimo. Se sitúan en la fascia superficial y pueden originarse tanto de una fascia o un hueso facial. Los grupos los vamos a dividir en grupo orbitario, auricular, el nasal y el oral, que es el que más componentes musculares tiene. Vamos a comenzar con el grupo orbitario. El orbicular del ojo rodea por completo a cada órbita. Su porción orbitaria va a ser responsable del cierre forzado de los párpados. La porción palpebral es la responsable del parpadeo suave. Y su porción lagrimal se sitúa más profunda y se inserta en el hueso posterior del saco lagrimal. El corrugado superciliar va a ser profundo al músculo orbicular de los párpados y su principal función es fruncir el entrecejo. Se origina en el extremo medial del arco superciliar y se dirige hacia arriba y por fuera para insertarse en la piel de la mitad medial de la ceja. Es este que podemos ver. Con respecto al grupo auricular, aquí tenemos el músculo auricular anterior que tracciona la oreja hacia arriba y hacia adelante. El músculo auricular superior, cuya contracción eleva la ceja, y el músculo auricular posterior, cuya contracción repliega la oreja y la eleva. Van a estar inervados por ramas temporales del séptimo par. Con respecto al grupo nasal, tenemos el músculo nasal mirtiforme con una porción transversa y una porción alar. En su porción transversa, esta va a comprimir las narinas y deprime el ala de la nariz. Tiene un origen en el maxilar y se inserta en el músculo nasal contralateral en el dorso nasal. Con respecto a su porción alar o transverso de la nariz, este va a dilatar las narinas, tracciona cartílagos de la nariz hacia abajo y hacia afuera. Tienen origen en el maxilar y se inserta en el cartílago alar. Van a estar inervados por nervios suborbitarios del séptimo. Con respecto al músculo prócer o piramidal, se origina en el hueso nasal y en la porción superior del cartílago nasal lateral. Se inserta en la piel de la región frontal inferior entre las cejas y su función es que tracciona el borde medial de las cejas hacia abajo y da lugar a la formación de los pliegues transversales sobre el puente de la nariz. Continuamos con este grupo nasal. El depresor del tabique se origina del maxilar por encima del diente incisivo central y se inserta en la porción inferior del tabique nasal. Su contracción produce la tracción inferior de la nariz, facilitando la apertura de las narinas. Va a estar inervado por ramos suborbitarios del facial. Con respecto al grupo oral, como mencioné, es el más numerario en cuanto a músculos. Y vamos a comenzar con el músculo orbicular de la boca, que es el único que actúa como esfínter, es decir, el que cierra la boca. Va a estar formado por fibras que rodean la boca por completo y su acción se ve expresada en fruncir los labios. Algunas de sus fibras se originan cerca de la línea media
en el maxilar superior y en la mandíbula inferior. Se inserta en la piel, en las membranas mucosas de los labios y en el labio. Su tracción estrecha la hendidura bucal y aproxima los labios. Va a estar inervado por el séptimo par craneal, porción superior, rama temporofacial y porción inferior, rama cérvico-facial. El músculo buccinador se localiza entre el maxilar y la mandíbula. Se encuentra profundo al resto de los músculos de esta región y constituye la pared lateral de la cavidad bucal. Se origina en la porción posterior del maxilar y de la mandíbula en la zona de los dientes molares, así como en el rafe pterigomandibular que sirve de inserción. Su contracción presiona la mejilla contra los dientes, tensándola y ayudándola a la masticación y a impedir el cúmulo de los alimentos entre los dientes y la mejilla. Tira hacia atrás las comisuras labiales, alargando el orificio bucal, permitiendo así la salida a presión del aire contenido en la boca, y como tal en la acción de silbar. Va a estar inervado por ramos del nervio temporofacial y cérvico-facial. El músculo de presión del ángulo de la boca o de la comisura deprime y desplaza lateralmente el ángulo de la boca. Se origina en la línea oblicua mandibular por debajo de los dientes caninos, premolares y primer molar. Tiene su inserción en la piel, en la porción superior del orbicular de la boca y cerca de la comisura bucal, inervado por ramas marginales de la mandíbula del séptimo. El músculo depresor inferior deprime el labio inferior y lo mueve lateralmente. Se origina en la parte anterior de la mandíbula, profundo al músculo de presión del ángulo de la boca. Sus fibras se dirigen superior y medialmente con fibras de su homólogo contralateral y con fibras del músculo orbicular de la boca antes de insertarse en el labio inferior. Va a tener una inervación por ramas marginales de la mandíbula del séptimo par craneal. El músculo mentoniano eleva como tal y propulsa el labio inferior y da la formación de pliegues en la piel del mentón. Mantiene la posición del labio mientras tomamos líquidos o generamos una mueca. Se origina en la mandíbula inmediatamente inferior a los dientes incisivos y se inserta en la piel del mentón. Va a estar inervado por ramas marginales del séptimo par craneal. Músculo triangular de los labios, me parece que es el último, desplaza hacia abajo la comisura de los labios y da la expresión de tristeza. Se extiende del maxilar inferior a la comisura labial y se inserta en el tercio interno de la línea oblicua del maxilar inferior. Va a tener inervación por ramas cérvico-faciales del séptimo par. El músculo risorio de Santorini, su contracción, tracciona ligeramente el ángulo de la boca hacia arriba. Va a dar como tal la producción de la risa franca. Es un músculo delgado y superficial que se extiende lateralmente desde la comisura bucal, siguiendo una dirección ligeramente superior. Se extiende de la región paratiroidea a la comisura labial. Inervación por ramas cigomáticas del séptimo nervio. Músculo cigomático mayor da la formación de la sonrisa y desplaza el ángulo de la boca lateral y hacia arriba. Se origina profundo al músculo orbicular del ojo y a lo largo de la porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático. Se fija sobre la cara externa del hueso malar y se dirige hacia abajo y hacia adelante mezclándose con el orbicular de la boca y se inserta en la piel del ángulo de la boca. Inervación por ramas del cigomático igual del séptimo nervio craneal. Los músculos cigomáticos van a dar menores, van a dar la formación de la sonrisa. Desplazan el ángulo de la boca lateral hacia arriba y se originan en el hueso cigomático anterior al origen del músculo cigomático mayor. Se inserta en el labio superior medial del ángulo de la boca y va a estar inervado igual por ramas cigomáticas del séptimo par craneal. El músculo elevador del labio superior profundiza el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza.
Se origina en el hueso maxilar y sus fibras se dirigen en dirección inferior y medial, mezclándose con el músculo orbicular de la boca hasta insertarse en la piel del labio superior, inervado por ramas bucales del séptimo par craneal. El músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior contribuye al ensanchamiento de las narinas. Es medial al músculo elevador del labio superior y se origina en el hueso maxilar cerca de la nariz y se inserta en la piel del labio superior. Va a estar inervado por ramas bucales del séptimo par craneal. El músculo elevador del ángulo de la boca eleva la comisura de la boca y profundiza el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza. Se origina en el hueso maxilar justo inferior al agujero infraorbitario. Se inserta en la piel del ángulo de la boca y su inervación va a estar dada por ramas bucales del séptimo par craneal. Con respecto a los músculos del cuello, tenemos el esternocleidomastoideo en su porción mastoide del fascículo esternal. Este va a tener su origen en la parte superior de la superficie anterior del manubrio del esternón y su inserción en la mitad lateral de la línea nucal superior, inervado por el accesorio, que es el onceavo, y ramas de la rama anterior C2 y C3. Su función es que va a inclinar la cabeza hacia el hombro del mismo lado, girando la cabeza para volver la cara hacia el lado opuesto. El esternocleidomastoideo, el fascículo cleidomastoideo como tal, va a tener su origen en la superficie superior del tercio medial de la clavícula y su inserción igualmente en la superficie lateral de la apófisis mastoidea. Inervado igual por el onceavo, ramas C2 y C3, y su función de igual forma inclina la cabeza hacia el hombro del mismo lado, girando la cabeza para volver la cara hacia el lado opuesto. El platisma es de los más grandes, tiene su acción de contraer el labio inferior, el ángulo bucal, y abre parcialmente la boca, con la expresión de horror. Tira de la piel sobre la clavícula hacia la mandíbula. Tiene una inserción superior en la cara de la mandíbula inferior, piel de la mejilla inferior y esquina de la boca. Tiene una inserción inferior en la fascia que cubre las partes superiores del músculo pectoral mayor y deltoides y va a estar inervado por ramas cervicales del nervio facial. Con respecto a los músculos internos del cuello, vamos a tener los suprayoideos. Estos van a ser genioideo, estiloioideo y miloioideo, y las porciones anterior y posterior del digástrico. Los músculos infrayoideos, de igual forma tenemos tiroioideo, homoioideo, esternotiroideo y esternocleidoioideo. Con respecto a los músculos suprayoideos, el músculo estiloioideo va a estar inervado por el séptimo, que es el facial, y su función va a ser tirar el ioides hacia arriba en dirección posterior-superior. Tiene un origen en la base de la apófisis estiloides y una inserción en la zona lateral del cuerpo del hueso del ioides. Con respecto al vientre anterior del digástrico, va a estar inervado por el miloioideo y rama alveolar inferior del quinto nervio. Recordemos que es el que el primer arco le da origen, por lo tanto es del quinto. Su función, abre como tal la boca bajando la mandíbula, levantando el hueso ioides. Tiene un origen en la fosa digástrica de la zona inferior de la mandíbula y tiene una inserción en la unión del tendón intermedio al cuerpo del ioides. Con respecto al vientre posterior, recordemos que se origina a partir del segundo arco, inervado por el séptimo, y su función es tirar del ioides hacia arriba y hacia atrás. Tiene origen en la escotadura mastoidea sobre la cara medial de la apófisis mastoidea del hueso temporal, y su inserción es la unión del tendón intermedio al cuerpo del ioides. El miloioideo tiene una inervación por el nervio miloioideo, rama del quinto, del mandibular. Su función es soportar y elevar el suelo de la boca y elevación del hueso ioides. Tiene un origen en la línea miloioidea de la mandíbula y una inserción en el cuerpo del hueso ioides y fibras del músculo opuesto.
Finalmente, el genioideo tiene una inervación por el hipogloso. Estos ya van a formar parte de los músculos de la lengua, hipogloso doceavo, y su función va a ser la elevación de la mandíbula, fija y tira el hueso hioides hacia adelante, con el hioides fija y tira la mandíbula hacia abajo y hacia adentro. Tiene su origen en la espina mentoniana inferior, superficie interior de la mandíbula, y una inserción en el cuerpo, en la superficie del cuerpo del hueso hioides. Ahora vamos con los músculos infrahioideos. Músculo esternocleidohioideo. Este va a estar inervado por ramas de C1 a C3, ramas cervicales. Su función deprime el hueso hioides después de la deglución y tiene un origen en la parte posterior de la unión esternoclavicular y manubrio del esternón adyacente. Una inserción en el cuerpo del hueso hioides medial a la unión del músculo homohioideo. El músculo homohioideo en su vientre superior va a tener inervación por ramas anteriores de C1 y C3. Su función va a ser que deprime como tal y fija el hueso hioides. Su origen va a estar en el borde superior de la escápula medial a la escotadura de la escápula. Su inserción en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides lateral a la unión del esternocleidohioideo. El músculo tiroideo, que aquí lo tenemos, tiene inervación por ramas de C1 cervicales. Deprime el hueso hioides cuando está fijo, levanta la laringe. Tiene origen en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroideo. Su inserción se da en las astas mayores y zona adyacente del cuerpo del hueso hioides. Finalmente, el músculo esternotiroideo, inervado por ramas de C1 y C3 cervicales, y función es tirar la laringe, el cartílago tiroides, hacia abajo. Tiene un origen en la superficie posterior del manubrio del esternón y una inserción en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Con respecto a los escalenos, tendremos tres: el anterior, medio y posterior. El escaleno anterior tiene una acción en la primera elevación de la costilla, inclinación del cuello homolateral con acción inspiradora. Tiene una inserción superior en los tubérculos anteriores del procesos transversales de la tercera a la sexta vértebra cervical y una inserción inferior en la cara superior de la primera costilla, que es el tubérculo del escaleno anterior. Van a estar inervados por ramas de los nervios cervicales inferiores. Con respecto al escaleno medio, tiene una primera elevación, una acción en la primera elevación de la costilla e inclinación del cuello homolateral, con acción inspiradora. Su inserción superior está en el tubérculo anterior transversal de las vértebras 2 a séptima de las vértebras cervicales y una inserción inferior en la primera costilla, inervados por ramas cervicales inferiores. Finalmente, el escaleno posterior tiene una acción que segunda elevación de la costilla e inclinación homolateral del cuello, con acción inspiradora, inserción en los tubérculos de los procesos transversales de las vértebras 5 a 7 cervicales, inserción inferior en el borde superior de la segunda costilla, inervados por ramas anteriores de los últimos tres nervios cervicales. Para finalizar, los músculos prevertebrales, tenemos el recto anterior de la cabeza, cuyo origen es la superficie anterior de la parte lateral del atlas y la apófisis transversa, cuya inserción se encuentra en la superficie inferior de la parte basilar del hueso occipital, inervados por C1 y C2. Su función: flexiona la cabeza en la articulación atlanto-occipital. El recto lateral de la cabeza tiene origen en la superficie superior de las apófisis transversas del atlas y una inserción en la superficie inferior de la apófisis yugular del hueso occipital, inervado por C1 y C2. Tiene función de flexionar la cabeza lateralmente hacia el mismo lado. El largo del cuello, su parte oblicua superior, tiene origen en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de vértebras C3 y C4, y su inserción va a estar en el arco anterior. Todos estos músculos van a estar inervados
de las ramas C2 a C6. Su función: flexiona el cuello anterior y lateralmente gira levemente al lado opuesto, junto con los otros dos. El largo del cuello en su parte oblicua inferior tiene su origen en la superficie anterior de cuerpos vertebrales de T1 a T3 y su inserción en tubérculos anteriores de apófisis transversas de C5 a C6. El largo del cuello en su parte vertical tiene su origen en la superficie anterior de los cuerpos T1 a T3 y C5 a C7 con una inserción en C2 y C4. El largo de la cabeza, como tal, va a tener un origen en las partes tendinosas de la apófisis transversa vertebral de C3 a C4 y tiene una inserción en la superficie inferior de la parte basilar del hueso temporal. Inervado por ramas de C1 a C3 y sus funciones van a ser flexionar la cabeza. Eso es todo por este tema. Espero les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.